Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Sexualidad con Sentido, un espacio donde vamos a romper silencios, derribar mitos y hablar de sexualidad saludable. Somos Judith y Gustavo, sexólogos, psicólogos, y hoy tenemos la alegría de compartir este espacio con nuestros hijos y de ser vulnerables también en este momento, porque vamos a hablar un poco de la sexualidad, cómo la transitamos en la casa, en la familia, y a ver, que ellos cuenten cómo les fue, sabiendo que la sexualidad es un aspecto súper importante del ser humano, que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y el aspecto espiritual, ¿no? De haber sido pensados por este maravilloso Dios. Bueno, la idea ahora es a ver qué nos salió siendo pobres chicos, Psicólogos, ¿no? claro, psicólogos y sexólogos, o sea... Claro. No sé si pobre, no sé por qué dije, ¿es pobre, chicos? ¿O cuál es la experiencia de ustedes? Regla número 1, no hacer los estudios con la familia, ¿no? No, nunca. Bien analizados, claro, bien no. estudiados. Depende de cómo lo veas también, ¿no? Claramente. Pero ¿cómo sería? Depende de cómo lo vea. Sí, no sé. Vos sabrás, nosotros sabemos. Pero fue positivo. Muy positivo. Hasta ahí. No sé, mira, ¿podés contar cosas feas de ser hijo de psicólogo? No tengo más en confianza ahí de una. Ok. ¿Y vos, mi amor? No, yo lo viví diferente porque yo seguí la rama de usted, entonces yo lo vi como una manera de... Pues yo confrontaba mucho con usted. No. Estaba mucho el debate. Entonces yo lo viví de una manera muy diferente a ellos, pero no sufría, no, para nada. ¿Querés presentarte quién sos? Bueno, mi nombre es Joel Manzanelli, soy el hermano mayor, tengo 27 años, psicólogo como mis padres, así que Y estás casado, ¿no? Y estoy casado hace 2 años. ¿Casado o cansado? Mal ahí. No, casado. Estoy muy felizmente casado. Esa. Muy Qué bien. diferencia. Muy bien. Con una mini Judith. Que no se escuche esa parte. Okay. ¿Sí? Bueno, la es que siga. Yo soy Julia Manzanelli, también compartimos el apellido. Tengo 24 años y soy kinesióloga especializada en suelo pélvico. O sea, caída fuera de la rama, pero no tan lejos. lejos. El fruto no tan lejos. Y también. Soy la hermana del medio, también estoy casada, con un mes de diferencia. Hicimos esa jodita a la familia. Eso vamos a dedicar un episodio entero del daño moral, psicológico y económico que estos dos seres nos realizaron casándose con un mes de diferencia, pero para otro episodio. Y yo soy Lucas, el hijo más chico, con 20 años, claramente el favorito. Y la oveja negra de la familia, yo elegí el lado de la música. Y ya. Bueno, lejos de la psicología, lejos de toda esa movida. Bueno. Pero la oveja negra, no sé si oveja negra, porque tu madre música, ha desarrollado la música, Bueno, o sea... En la familia también hay músicos, todos nos dedicamos un poquito. verdad. Hacemos algo. Sí, así que... Pero sí, sos una nota disonante en Obvio. Claramente. el contexto. Pero bueno, cuenten, no sé cómo fue la experiencia, cómo fue la experiencia con la sexualidad en la casa, o sea, no desde lo técnico. Sí. En libertad. Yo lo que pensaba sobre este tema por ahí es que como fue algo inherente a la familia, uno por ahí fue consciente cuando conoce otros casos, cuando conoce otras realidades, otro contexto, porque al ser tan propio de la familia, algunas cuestiones relacionadas a no solamente a la sexualidad, sino también a la parte psicológica, a la parte de cómo sentimos, de cómo nos expresamos y demás, yo al menos empecé a conocer los contextos de los demás y ahí fue cuando me di cuenta de que nuestra realidad era una realidad muy, muy particular realmente. ¿Y eso fue a qué edad más o menos como para...? No, y saliendo de mi adolescencia, entrando a la juventud cuando ya... Más al mundo, digamos. Claro, cuando me empecé a especializar, cuando empecé a estudiar, ahí fue cuando empecé a ver otras realidades de una manera más madura para la edad que por ahí uno puede llegar a tener en la adolescencia. Yo lo viví de esa manera. Qué bueno. Digamos. Qué bueno, hijo. ¿Uli? Yo me acuerdo de una anécdota de que yo estaba en la preadolescencia, entrando en la adolescencia, y estaba en una clase de gimnasia y se me acerca una compañera un poquito más grande, así como toda eufórica, y me dice, ¿tu papá es sexólogo? Así como con una adrenalina me lo decía. Y yo digo, sí, es psicólogo, sexólogo. Me dice, en tu casa se debe hablar todo el tiempo de sexo, me dice.
Y yo quedé como para no hacerlo quedar mal a papá, dije, sí, estamos todo el tiempo hablando. Pero yo me acuerdo que en ese momento no distinguía una conversación en particular de sexualidad, sino como que lo viví más entrelazado en nuestra educación en general. O sea, como que no tengo recuerdo más que, por ejemplo, cuando nos sentaban a ver la película de cómo se generaban los bebés, no tenía otro recuerdo que me marcó así, lo viví como más natural. Entonces, a eso que ella encima hacía solo referencia al momento del coito, que esa era su concepción de sexualidad, yo no tenía como esa referencia de algo traumático o de una conversación que fue el antes y el después de mi vida, sino como que lo vi más entrelazado con otros aspectos de la vida. ¿Me ibas a preguntar algo? No, qué bueno eso. Qué bueno porque a veces una de las cosas que patinamos en las familias es eso, cuándo es el momento oportuno, cuándo hay que hablar y cuando, como vos decís, hijo, ¿no? Cuando vos te das cuenta que eso fue como parte, que no sé si fue tan intencional. Me parece que nosotros lo teníamos más naturalizado por nuestras experiencias personales, por nuestros miedos tal vez también, a que ellos no vivieran ciertas cosas, el estudio claramente también. Y creo que siempre fue como integrado, aparte nos escuchaban todo el día. Yo me acuerdo, una vez Lucas me dice, no voy a contar la anécdota, voy a contar otra cosa, tranquilo. Me dice, te voy a hacer una pregunta, pero no me respondas como psicóloga. Me acuerdo que me dijo. Y yo dije, ¿cómo hago? O sea, primero dije, ay, pobre, lo estoy volviendo loco a este chico. Y después digo, ¿cómo hacer para no ser, ¿no? En la casa, ¿no? Por eso digo que eso, como vos decías en el primer episodio, somos todo, ¿no? No solamente lo que hacemos, sino que eso también está en nosotros, así que buenísimo. Y también la relación de cómo cuando nosotros íbamos creciendo, o por lo menos yo iba creciendo y me iba desarrollando, también esa información siempre estuvo. Bueno, te está pasando esto, y va a pasar esto, y después de esto va a venir esto, como que siempre el previo para entender y no asustarme con los dolores, con las molestias, porque crecer esa parte de la pubertad tan linda, encima con 2 hermanos varones, yo no tenía mucha referencia de qué más tenía que suceder. Tenía una prima por ahí, pero muy lejos, y nos íbamos contando algunas cosas que me iban pasando, pero siempre me acuerdo de eso, como el anticipo antes. Qué bueno. De las cosas. Por otro lado, pero también habían tías en algunos lugares. Obvio, y estuvieron ahí media cerca de ellas. Sí, me ¿Acerca? acuerdo otra anécdota muy interesante, que me encerraron en el baño un día de 40 grados de calor. Me dijeron, de acá salí con un tampón puesto, así que fíjate, wow. Esto va por acá, esto va por acá. Ahí mis tías, después yo salí caminando de ahí y dije, gracias tía. Y pudiste ir a la pileta ese verano. Pude ir cosa no menor. Todos los veranos de mi vida. Sí, hoy sabemos que es un disruptor importante el tampón, pero después le daremos algún otro episodio. Y amor, vos le hiciste una pregunta a tu hermana en relación a su feminidad y haberse criado entre varones. ¿Qué onda? ¿Qué pensaste? Sí. No es que haya pensado nada, sino es más que nada como ver cómo ella lo vivió de ese lado, que una vez sí le hice esa pregunta, porque justamente, o sea, sus pares, básicamente, eran 2 hombres. Entonces, cómo ella lo vivió desde su lado, desde su subjetividad, ese desarrollo, esa búsqueda, y que es parte de quién ella es, pero sí, a ver, no, pero simplemente era eso, para conocer esa actualidad que obviamente nos sobrepasa a nosotros, que bueno, que somos varones, que vivimos nuestras cosas, pero es eso, si está acompañada, porque vos estás ahí, ni hablar, diferente sería si fuéramos 3 varones, sí. Estarías complicado vos, pero no era eso, de cómo uno, desde su subjetividad, puede contar y puede relatar cómo fue esa experiencia. ¿Y cómo fue esa experiencia? Yo me acuerdo que me costó mucho entender que yo como mujer no podía hacer pis afuera. A mí eso, ¿por qué los varones en una plaza iban en un arbolito y yo no podía? Eso, qué injusticia, ¿no? Pero ese me costó entenderlo. Y después creo que soy una mujer femenina de sobrevivencia. O sea, aprendí a sobrevivir, o salió a flote una feminidad en un momento que... Porque vos tampoco eras de maquillarte o de súper arreglar. Claro, los estereotipos de mujer, digamos. Claro, yo era un poquito más masculina, hasta que el deporte y todo eso me inclinó a ser un poco más delicada. ¿Qué deporte? La danza y la gimnasia rítmica. Era para que lo digas, muy bien. Me cuenta la gente. Exacto. Yo tenía que maquillarme, tenía que pintarme, y no teníamos ni rímel, ni máscara de pestaña, entonces fue como aprender
Y ahí me empezó a gustar y me empecé a dar cuenta que habían cosas que me gustaban de qué resaltar importante. de mi belleza y siempre bueno. viví la feminidad más por ese lado. Qué bueno. Sí, yo creo que Y aprendimos juntas un poco. Sí. Creo que de la experiencia de cada uno. Creo que, bueno, la palabra también que representa es que somos, se me fue ahora, privilegiados de tener esa crianza. Y yo más allá de toda la niñez y la adolescencia, yo lo veo más hoy en día. De tener conversaciones con amigos o conocidos o con gente que recién conozco, que decís, hay una desinformación. Y yo porque en realidad me la dijeron, ¿entendés? No es que, yo entiendo que a ellos no se la han dicho, pero no solo una desinformación, sino no sé si está bien dicho la palabra, una mala información. También. Sí, ambas cosas, una no información, una mala información. Con respecto a lo que él dice, sí, o sea, yo también desde ese lado como fue parte de mi contexto, no es que fue una información que yo aprendí después, lo nutrí desde chico. Y a una cosa que había dicho ella con respecto, a esa anécdota que ella tenía con respecto a esa amiga que fue a hablar, uno de los mitos que hay que de alguna forma derrumbar es que la sexualidad no es solamente sexo, sino es un conjunto de cosas y el sexo es una rama, pero hay muchas otras cosas. El manejo de las emociones, el manejo de lo que de la emoción que yo siento y de cómo lo experimento y cómo lo transmito a mi realidad, es parte de eso por el mismo crecimiento y demás. Y con respecto a lo que él decía, sí, a mí se me hizo, se me abrió una puerta quizás en ese momento, en el momento en el cual yo era adolescente, joven, incluso hoy en día que soy psicólogo y puedo atender y demás, de tener ese entendimiento y de poder guiar y de poder compartir y de poder acompañar justamente en casos donde a veces no se sabe nada, donde hay chicos que crecen hasta los 21, 22, 23, 24 y nunca tuvieron una charla real. Ahora, qué interesante esto que vos decís bueno, viste que educador sexual parece que sos. Te guste o no te guste, ¿no? En tu entorno, ¿no? Porque le traes luz a lo mejor a cosas a tus pares que está bueno, las dos cosas, ¿no? Hay desinformación y hay mala información, entonces creo que eso está bueno, ¿no? Como la vez que hablamos del grooming, que vos también pudiste ahí entenderlo y compartirlo. ¿Te da como responsabilidad eso o lo haces natural? Sí. Porque viste que los hombres somos más como hablar, vigilada, viste, todas esas cosas, entonces estas conversaciones se dan siempre. Y ahora, Pero qué bueno que ustedes son de hablar más o no. Sí. De hablar. Creo que algo que hice con mis amigos, que con los más íntimos, es como de naturalizar cómo hablar estas cosas. Claro. Y las cosas que por ahí en la iglesia es como que no, ¿cómo vas a hablar esto? Como que no, entre nosotros, Jesús lo dijo, no hay amor más grande que el que lo había por un amigo, y es como ese amor es como, che, contémonos todo. Y vamos al frente juntos. Entonces creo que, por eso es como que digo, naturalicemos esto. Claro. Eso de los tabúes en su momento, yo me acuerdo del grupo adolescente de la iglesia, era muy difícil hablar de eso. No porque se quisiera hablar y no se pudiera, sino porque en el momento que salía quizá un tema, la iglesia tiene una mirada muy estricta también en relación a eso, pero por desconocimiento. O por temor a veces también. Tal cual. Entonces, lo que estamos viendo hoy es muy enriquecedor en ese sentido. Yo creo que un consejo práctico, por lo menos para los adolescentes, que pudiera darles es animarse a preguntar, porque a veces naturalizamos cosas que nos pasan o cosas que nos generan en nuestro alrededor y capaz que nuestros padres no tengan las respuestas, pero esa inquietud entre todos capaz que se puede buscar o informarse o llegar a adquirirla en algún momento. Decir, che, es normal que esto me duela, es normal que esto me genere esto, es normal mi relación con esta amistad. O sea, como cuestionarse cosas y no naturalizar que porque a mí me pasa o a mi hermano le pasa o a mi entorno le pasan, son buenas. Entonces, un consejo práctico que podría dar es eso, animarse a preguntar y a buscar siempre ir por más, Está no bueno. Conformarse con lo que uno tiene al alcance. Claro, bueno. es como tal vez ser curioso, pero también ser curioso en el lugar correcto. Sí. Jo, un consejo a tus pares. Yo desde Cortito. mi lado que me tocó, formar una relación y casarme, realmente yo en su momento me sentí muy acompañado por líderes, pastores, figuras y demás, pero sí queriendo incursionar en cómo era ese paso previo a dar el salto al casamiento, porque hay una realidad que nos mueve a nosotros los hombres, que nosotros por ahí somos más del contacto a medida que la relación se formaliza cada vez más y uno entra más en confianza con su pareja, el propio cuerpo te empieza a pedir. Yo me acuerdo que en un momento acudí a un amigo
diciendo de las cosas que por ahí pasaban, de que no podía controlar, y mi amigo me dice, pero es natural si hay amor. Si hay amor, por supuesto uno tendría que tener ciertos protocolos, cierta ayuda, pero no es algo para sentir culpa. Y si hay culpa, bueno, usarla a favor para poder de alguna manera mejorar, pero no que haya culpa de no puedo disfrutar esto, me tengo que prohibir esto. Y eso me abrió la cabeza en muchos sentidos. Lu. Y yo creo que va también por ahí para los niños, o sea, los niños y preadolescentes y adolescentes, o sea, ¿qué tan lejos están? Porque los niños hoy en día están como, los adolescentes, están como muy, muy avanzados, entonces como que, ¿cuáles serían las diferencias? Habría que ver eso. Pero de ser los niños, o sea, tu padre va a saber más. Es como tu padre es la imagen. Y está bueno, por ahí alguna duda, bueno, en la secuencia no sé si vamos a contar o no, pero esas dudas como que siempre a tus padres es como el lugar seguro. Y si no, puede ser un tío. O una figura paterna. Una figura paterna. Sí, un lugar de confianza y de contención. Figura paterna siento que es como una frase más como fui psicólogo. Y bueno, es psicólogo. Así que, bueno, gracias por... Antes que nada quiero decir esto. Si bien nosotros pudimos compartir muchos temas, y esto me parece que el espacio es ser vulnerables, ¿no? Pero nosotros como psicólogos y demás podemos procurar proveer herramientas, recursos. Pero no dejamos de ser padres, no dejamos de ser seres humanos. Vos que sos psicólogo, me imagino que ustedes que son... No. En casa somos más personas con nuestra historia, con nuestras imposibilidades, con nuestras dificultades, con nuestras potencialidades, que ser psicólogos en sí No, porque realmente en ningún momento dejamos de ser padres. Así que eso creo que también es importante, porque si bien hay cuestiones positivas, hay otras que no son tan positivas, pero ¿por qué? Por eso mismo, ¿no? Porque somos seres humanos. Así que si querés seguir conociéndonos y como dice Gus, sin querer ser modelos de nada, dejanos tus comentarios, likes, suscríbete, activa campanita en nuestro canal de YouTube Sexualidad con Sentido.